Iniciamos, por favor, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Vos En vos confío. confío. oh dulce corazón de María, Sea salvación mía del mundo entero, Madre mía. San José, Rogar por nosotros. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, como es de costumbre, vamos a compartir la pantalla para que vayamos viendo en dónde vamos. La vez pasada habíamos iniciado ya a hablar acerca del examen de conciencia. Vamos a terminar ahora. Tratamos sobre las disposiciones que se han de tener para hacer el examen, porque no es nada más un recuento. Debemos tener una disposición espiritual para hacer el examen de conciencia. Entonces, por eso debemos ver, cuando hacemos el examen de conciencia, que decíamos la vez anterior, es una de las cosas más importantes de la vida espiritual para poder avanzar interiormente, pues necesitamos tener esas correctas disposiciones. Entonces, ¿cuáles son esas disposiciones que debemos tener para hacer nuestro examen de conciencia? En primer lugar, un afecto de vivo agradecimiento a Dios. Debemos nosotros partir de ese agradecimiento por todo lo que hemos recibido. En la medida en que nosotros valoramos más todas las cosas que Dios nuestro Señor nos otorga, eso nos ayuda mejor a reconocer la malicia de nuestros pecados, porque es muy fácil que la gente se justifique de las faltas que comete, que no las vea esas faltas, esos pecados, como una ofensa en contra de Dios nuestro Señor. Pero si vemos nosotros los mandamientos que nos ha dejado nuestro Señor, si vemos el sacrificio que ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros, pues nos damos cuenta de que al momento en que caemos en un pecado, estamos ofendiendo a Dios. No estamos correspondiendo a lo que Él nos da, no estamos valorando lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso es importante que partamos de ese agradecimiento, estar viendo todo lo que nosotros recibimos de Dios. En un examen de conciencia, pues son unos cuantos minutos los que tenemos que dar para ese agradecimiento, pero no es únicamente la disposición en ese momento del examen de conciencia, sino que lo ideal es que nosotros estemos analizando, meditando las cosas que Dios nuestro Señor nos otorga, para que de esa manera podamos ir acrecentando ese agradecimiento en nosotros. Entonces, partimos de ello, de agradecer a Dios por todos los inmensos y múltiples favores que Dios nuestro Señor nos ha otorgado. Este efecto va a producir en nosotros una contrición verdadera. Como decíamos, no se trata de hacer un recuento, no se trata de hacer un balance, una contabilidad de cuántos pecados de cada materia he cometido. No, nos debe llevar a ese arrepentimiento, y un arrepentimiento perfecto. Por eso decimos una contrición.
Recordemos que el arrepentimiento puede ser imperfecto cuando es la atrición, y en ese caso el arrepentimiento pues se basa en lo que dejamos de percibir, lo que podemos recibir como castigo, y no lo hacemos por amor a Dios nuestro Señor. Pero el examen de conciencia nos debe llevar a eso, a que tengamos verdaderamente una contrición, un arrepentimiento perfecto, dolernos de nuestros pecados por amor a Dios, porque ¿cómo es posible que nosotros seamos capaces de ofender a Dios, que es la bondad misma, que es Dios nuestro Señor, el que nos ha dado todo lo que somos y todo lo que podemos? Así es de que este afecto, este agradecimiento, pues nos va llevando a esa contrición verdadera, que es tanto más profunda cuanto mayores han sido los beneficios recibidos. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer adúltera cuando está limpiando los pies a nuestro Señor Jesucristo, y Simón, el fariseo, está en su corazón, en su pensamiento, pensando, si supiera quién es esta mujer, la hubiera retirado? Entonces, nuestro Señor Jesucristo le dice, ¿quién es el que ama más? ¿Aquel al que se le perdona una deuda menor o a quien se le perdona una deuda mayor? Y dice el fariseo, pues al que se le perdona una deuda mayor. Pues en verdad te digo que esta ha amado mucho, ha sido perdonada de mucho porque ha amado mucho. Entonces, se le perdonan una infinidad de pecados a María Magdalena. Y él muestra, nuestro Señor Jesucristo muestra que María Magdalena pues había recibido a nuestro Señor, le lavaba con sus lágrimas sus pies, le echaba el perfume en sus pies, con su cabello lo secaba, etcétera. Entonces era muy diferente la disposición de Santa María Magdalena con respecto a aquel fariseo, ¿verdad? Que pues él se sentía como prácticamente halagado, honrado de que nuestro Señor estuviera allí, pero con el ánimo también de estarlo juzgando, de pensar cómo es posible que esté aceptando a esta pecadora. Así es de que tenemos nosotros que considerar que en la medida en que tenemos mejores disposiciones, podemos aprovechar más nuestro examen de conciencia. Y obviamente, si partimos de ese agradecimiento, pues analizamos nosotros todo lo que Dios nuestro Señor nos ha otorgado, y eso hace que abunde también nuestra contrición, nuestro arrepentimiento. Y dice, el abuso que de ellos hemos hecho, es decir, de los bienes que Dios nuestro Señor nos ha otorgado, para ofender a un Padre tan bueno y misericordioso. Entonces, ¿cómo es posible que Dios nos otorga tantos bienes y nosotros estemos teniendo el ánimo de ofenderlo? Así es de que en la medida en que nosotros vamos teniendo ese agradecimiento, ese reconocimiento de todo lo que Dios nuestro Señor nos da, pues nos va llevando a esa contrición, a ese arrepentimiento, y enseguida nace allí una voluntad firme de purgarlos y de enmendarlos. De purgarlos, es decir, de satisfacer por esos pecados. Somos muy dados a la comodidad, somos muy dados a no querer padecer ninguna adversidad, ningún dolor, ningún obstáculo en nuestra vida. Pero si nosotros analizamos los bienes que Dios nuestro Señor nos otorga, la malicia que hay en todos los pecados que nosotros cometemos, eso nos puede llevar a que tengamos el arrepentimiento y por lo tanto la voluntad de satisfacer por esos pecados. Ya no nada más en cuanto a qué es lo que tengo que padecer naturalmente, eventualmente, en las cosas que se presentan en mi vida, sino qué es lo que yo quiero también llegar a padecer. ¿Cómo le hago yo para satisfacer por estos pecados?
Si yo veo la malicia de un hurto, la malicia de una lujuria, la malicia de una falta contra la fe, pues sabemos que son pecados muy graves. Entonces, en esa medida, va a ser también nuestra voluntad para satisfacer por esos pecados, para poder reparar esas faltas. Y al momento en que estamos haciendo esas reparaciones, pues vamos también enmendando nuestra, porque nos estamos enfocando en hacer la reparación, de tal manera de que ya no nos estamos ocupando en buscar las ocasiones de pecado, ya no estoy a la deriva en cuanto a ver en qué pecado voy cayendo, sino me estoy enfocando en esa reparación. Y al hacer esa reparación, por lo tanto, como decimos, nos vamos enmendando automáticamente, porque estamos enfocados en algo bueno, en algo que realmente nos va a otorgar otro beneficio más. Y para implorar ese socorro divino a nuestro Señor, acabaremos con una súplica, una oración, una petición, una comunicación, un diálogo con Dios nuestro Señor, rogándole tanto más humildemente, de manera más apremiante, es decir, moviéndonos ansiosamente por pedir a Dios nuestro Señor que las consideraciones de nuestros pecados nos ha hecho perder la confianza en nosotros mismos. Fíjense, aquí este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque decimos, para implorar ese socorro divino, acabaremos con una súplica tanto más humilde y apremiante, cuanto que la consideración de nuestros pecados nos ha hecho perder la confianza en nosotros mismos. Hacemos una combinación. La falta de confianza en nosotros mismos con la confianza en Dios nuestro Señor. Tienen que darse las dos cosas, necesariamente. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que llega la gente, por ejemplo, aquí con uno, a hablar de muchas cosas por las que han pasado, problemas de los cuales no pueden salir adelante, y dicen ellos, no sirvo para nada, y para qué estoy en esta vida, y sería mejor que yo me muriera, etcétera. Dice uno, ¿eso es lo que Dios espera de nosotros? Por supuesto que no. Pero ¿por qué decimos entonces que debemos perder la confianza en nosotros mismos? Para que no caigamos en una soberbia, para que no caigamos en una presunción, para que no pensemos que somos nosotros quienes podemos hacer todo, sino que nuestra confianza sea en Dios nuestro Señor, absolutamente. Esa es la clave, que juntemos la falta de confianza en nosotros mismos, pero con una confianza plena, una confianza absoluta en Dios nuestro Señor. ¿Qué decía el apóstol San Pablo? Se me ha dado un aguijón de la carne que me está atormentando continuamente. 3 veces le pedí a nuestro Señor que me lo quitara ese aguijón. Y sin embargo, nuestro Señor le responde, te basta mi gracia. Ya posteriormente, vemos que el apóstol San Pablo dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Entonces, ya hay esa confianza en Dios nuestro Señor. No es el yo puedo acabar con esto, yo puedo eliminar ese aguijón de la carne, ese ángel de Satanás, como menciona, no es el que él tenga la capacidad para vencer al demonio. No, es que todo lo puedo en aquel que me conforta. Entonces, de pasar de una debilidad, un sentimiento de que él no puede por sí mismo, pasa entonces a una capacidad basada en Dios nuestro Señor. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Entonces, es lo que tiene que pasar con nosotros, que no pensemos en nosotros mismos, pero que veamos que Dios nuestro Señor nos da los medios suficientes, las facultades para poder sobrepasar cualquier adversidad, cualquier obstáculo,
para poder enfrentar cualquier sufrimiento, etcétera. Entonces, tenemos que ver que el examen de conciencia nos va transportando, nos va elevando, va mejorando en nosotros esa espiritualidad. Partimos del agradecimiento a Dios, pasamos a lo que es la contrición, el arrepentimiento, tenemos la voluntad de luchar, de enmendarnos, de purificar, y luego sabemos perfectamente que no es por nosotros, sino por la gracia de Dios que vamos a lograr salir victoriosos. Entonces la victoria es de nuestro Señor. Así es de que por eso es muy importante el estar haciendo diariamente nuestro examen de conciencia, como ya lo veníamos viendo la semana antepasada. Ahora, vamos a ver cómo hacer el examen de conciencia, el cuadro que tenemos que hacer sobre el examen de conciencia. Hay muchas formas, hay diferentes maneras. A mí me resulta mejor hacerlo como se los voy a enseñar, pero cada quien puede encontrar una forma diferente para hacer ese cuadro y estar haciendo su examen de conciencia. Como sea, lo importante es que se haga bien y que le esté ayudando a la persona espiritualmente. Entonces, aquí tengo yo el cuadro de esta manera. En primer lugar, en la columna es del día, y luego ya las columnas siguientes son, pues, obviamente los días, de lunes a domingo, es decir, toda la semana. Y luego ya hacia abajo, en la primera columna, tenemos los pecados en los que podemos estar incurriendo. Aquí se los puse nada más así muy sencillo en 4 pecados: pereza, ira, gula, lujuria. La idea es que ustedes, de acuerdo a lo que es su devenir diario, vayan viendo en qué pecados son en los que están incurriendo. Por ejemplo, podemos decir pereza. A lo mejor es que en la mañana no me levanto de inmediato a la hora que tuviera que levantarme, que estoy retrasando ese momento para levantarme. Allí pudiera ser la pereza con la que se llegara a incurrir. Pero a lo mejor en el transcurso del día también habría pereza en que no cumplo con mis deberes o en que estoy más tiempo de lo debido de manera inactiva, que estoy acostado viendo nada más la televisión. Entonces, pudiéramos poner pereza para levantarme, pereza para cumplir mis deberes, pereza para mantenerme activo. Entonces, ya lo podemos subdividir el pecado de la pereza para que podamos ver específicamente sobre qué es en lo que estamos cayendo más. En la ira, igualmente podemos decir, la ira pues es el pecado del coraje. Entonces, esa molestia la puedo estar teniendo de manera general, pero a lo mejor la ira la tengo de manera particular hacia una persona específicamente, algún miembro de la familia, alguien de la escuela, alguien del trabajo, hacia quien estoy dirigiendo más constantemente esa ira, ese coraje, ese rencor probablemente. Entonces, a lo mejor puedo poner la ira de manera general de las faltas que tengo en cuanto a corajes, molestias en el transcurso del día, pero pongo también ahí otro apartado, ira para con fulanito de tal, y ya voy viendo específicamente el punto. Hay pecados que por sí mismos no los podemos poner así de manera general, como es, por ejemplo, la soberbia o la lujuria. Tenemos que ver hacia dónde se dirigen, ¿sí? Alguien puede decir, es que yo soy muy soberbio, sí, pero ¿de qué manera se manifiesta la soberbia? ¿En qué es en lo que caes en ese vicio? Porque puede ser en muchas cosas. Puede ser con respecto a una autoridad en específico, puede ser en cuanto a que uno se revela al cumplimiento de sus deberes, etcétera. Ver entonces de qué manera se está manifestando el pecado de la soberbia. Qué decir, obviamente, del pecado de la lujuria, pues que abarca muchísimas cosas, ¿verdad?
pensamientos, deseos, conversación, pecados en la mirada, pecados de obra, etcétera. Entonces, ya se necesitaría subdividir esa materia para ver en qué es en lo que se está cayendo más. Acuérdense que no es únicamente hacer el examen de conciencia general. Aquí lo vemos este cuadro en el sentido de, este sería un examen de conciencia general. Pero en el último renglón podemos poner el examen particular, es decir, cuál es ese defecto dominante. Y les había comentado la vez anterior que pues no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, no vamos a aventurarnos a poner cualquier defecto, cualquier falta, sino que tenemos que llevar cierto orden. Y que una forma que recomiendo para poder identificar el defecto dominante es hacer este cuadro. Si se fijan en el día lunes, a un lado de pereza hay una línea allí. Entonces, algo que podemos hacer también es, quizás se nos facilite hacer el examen de conciencia 2 veces al día, que recordarán que decíamos la vez pasada que realmente San Ignacio de Loyola así lo recomienda, que se haga 2 veces al día, a mediodía y en la noche. Si lo pueden hacer así, qué bueno. Y entonces esa línea nos va a separar en el lunes, como es ahí el ejemplo, pues en la mañana y en la tarde. Y en la mañana pongo el número de faltas de pereza, en la tarde pongo el otro número, ¿verdad? Entonces, ya lo podemos hacer así en esa división de el transcurso de la mañana y el transcurso de la tarde, que haríamos el examen de conciencia en la noche. Entonces, estamos haciendo así por 2 semanas nuestro examen de conciencia y estamos poniendo cada falta, cada pecado, pues ponemos, puede ser un puntito, puede ser una rayita, puede ser un número, dependiendo de cada uno cómo lo realice. Y ya de esa manera va llevando la contabilidad para que pueda estar cotejando un día con otro, la mañana con la tarde, como decíamos, para ver qué es lo que más me está llevando a caer en el pecado. Y también que veamos en cuál pecado es en el que estamos cayendo en mayor número de ocasiones. Voy a repetirles lo que decía la vez pasada para poder identificar el examen de conciencia, perdón, el defecto dominante para el examen de conciencia. Debemos nosotros ver que el defecto dominante lo vamos a tomar primeramente de los pecados graves. Entonces, si tenemos algún pecado grave, de eso es de lo que tenemos que hacer nuestro examen particular. Ese va a ser nuestro defecto dominante. Si tengo un pecado mortal, aun y cuando sean poquitas las veces que caigo en él, no me voy a poner a hacer mi examen particular de un pecado venial. Definitivamente que no. Tiene que ser del pecado mortal. Entonces, tiene prevalencia el pecado mortal sobre el pecado venial. Igual tiene prevalencia el pecado exterior por encima del pecado interior. Entonces, tengo pleitos con algunas personas, bueno, pues eso va a tener prevalencia por los sentimientos de coraje que siento, que tengo. Entonces, lo exterior prevalece sobre lo interior. Y ya, si hablamos nosotros de que están en la misma línea, ¿verdad? Que o todos son pecados mortales o todos son pecados veniales, pues entonces vamos viendo en cuál pecado es en el que caigo en mayor número de ocasiones. Si nosotros hacemos este examen de conciencia por 2 semanas, va a ser un poco más fácil que identifiquemos cuál es el pecado que estoy cometiendo en mayor número de veces. Y así voy a decir, sobre ese pecado voy a hacer mi examen particular. Ese es mi defecto dominante. Pero como decíamos ahorita, a lo mejor estoy haciendo el examen de conciencia sin una subdivisión. Y entonces
aparentemente estoy teniendo mayor número de pecados en una materia, en una falta, pero es porque realmente lo estoy tomando como muy general y pues ahí van todos los pecados, ¿verdad? Entonces, quizás ahí es donde se puede llegar a confundir una persona para identificar cuál es el defecto dominante y por lo tanto de qué es de lo que tiene que hacer su examen particular. Por eso cuando se tiene esa dificultad, cuando se ve esa deficiencia, ¿verdad? Para poder analizar esas cosas, pues es muy bueno llevarle al confesor o poner mejor una cita con el confesor o director espiritual ya fuera de confesión para poder llevarle el examen de conciencia y decirle, aquí está mi examen de conciencia de estas 2 semanas. Creo yo que mi defecto dominante es este, pero quizás me estoy confundiendo con este otro. No sé si este sea más importante que este otro. Y de esa manera el confesor o director espiritual pues puede ayudar para que se identifique más fácilmente cuál es el defecto dominante. Ya una vez que nosotros identificamos el defecto dominante, como decíamos, en el último renglón de este examen de conciencia, de este cuadro, allí lo vamos a poner. Y entonces vamos a estar viendo diariamente en cuántas ocasiones caemos en esa falta en particular, aparte de todo lo que es el examen general de conciencia. Es muy importante que en lo que se refiere al examen particular de conciencia, que podamos decir qué medios voy a utilizar para dejar de caer en ese pecado. ¿Cuáles son los propósitos concretos, prácticos, que voy a poner para dejar de cometer esas faltas? Y quizás también allí, en cierto tiempo, en ciertas circunstancias, sea conveniente consultar al confesor para que él me diga qué hago para poder luchar en contra de estos pecados. Entonces, hay gente que malamente dice, estoy cayendo en pecados de impureza y ya tengo el propósito de no caer en esos vicios de impureza. Pero resulta que se la pasa todo el tiempo ocioso viendo la televisión. Es que sí tengo el propósito de no caer en pecado. Pues sí, pero al estar de ocioso, al estar allí en el vicio, ¿verdad? En la televisión, etcétera, pues desgraciadamente en esas condiciones, ¿qué es lo que sucede? Que tristemente, pues ya la persona es más difícil que pueda vencer la tentación. Entonces, ¿qué pasa en esas circunstancias? Que va a estar cometiendo esos pecados. El sacerdote, el confesor, va a identificar lo que está pasando allí. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuándo caes en estos pecados? Ah, pues es que cuando estoy viendo televisión. Pero ¿por qué te pones a ver televisión? ¿Cuánto tiempo duras viendo la televisión? Ah, ¿sabes qué? El medio que vas a utilizar es que durante X tiempo no vas a ver televisión para que podamos ir adquiriendo esa fuerza de voluntad, tener ese temple para apartarse de las ocasiones de pecado. Entonces, ya es un propósito práctico, ya no es nada más el me gustaría dejar de cometer esos pecados. No, ¿cómo le voy a hacer para ya no cometer esos pecados? Entonces, por eso es importante el que tengamos esos propósitos prácticos, concretos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? También hay personas a las que uno les pregunta, ¿qué estás haciendo para vencer tal pecado? No, pues rezo y le pido a la Virgen que me ayude. Pues qué bueno, es bueno que tengas la oración, pero estás rezando pidiendo que la Virgen te haga el milagro o que propiamente le pida a su hijo que te haga el milagro de que ya no cometa esa falta. Así no funcionan las cosas. Tienes que poner de tu parte para que entonces ella vea que merece su intercesión y entonces sí poder ayudarte
a vencer aquellas tentaciones. Así es de que tenemos nosotros que identificar bien nuestro defecto dominante y estar siguiendo el examen de conciencia particular, aplicando los medios concretos, los propósitos prácticos para estar eliminando, desterrando ese vicio, esa falta. Es importante aquí también tomar en consideración que, si se fijan, estamos en el examen de conciencia luchando en contra de todas las faltas, pero en el examen particular nos abocamos específicamente sobre uno. Entonces, si nosotros en el examen general de conciencia hacemos un acto de arrepentimiento, pedimos perdón a Dios, rezamos algunas oraciones, tenemos alguna penitencia, pues nos vamos a mantener con una condición general de la lucha en contra de los pecados. Pero cuando se trata del defecto dominante, estamos allí en ese caso luchando específicamente en contra de ese pecado y estamos utilizando propósitos prácticos, propósitos concretos. Puede llegar un momento en el que disminuye considerablemente la caída en esos pecados, porque estoy manteniendo una vigilancia. No debemos correr el riesgo, no debemos de arriesgarnos a decir, ya no voy a seguir el examen de conciencia sobre eso. Lo ideal es que consultemos con el confesor. Padre, ya llevo tanto tiempo sin caer en este pecado. Ya puedo cambiar el defecto dominante para hacer mi examen particular de otra cosa, o le sigo con ese todavía. ¿Por qué? Porque el demonio es muy astuto y entonces hay ocasiones en que nos deja que nos confiemos y durante cierto lapso no pone tentaciones, no pone ocasiones de pecado. Y nosotros nos confundimos pensando en, ya lo vencí, ya ni siquiera siento inclinación hacia ese pecado. No, no, no. Puede una persona inclusive estar teniendo constantemente una tentación, pero tener la facilidad para vencer la tentación. Sin perturbarse, sin nada, se vence la tentación. Quizás ya para esa persona es el momento ideal para cambiar de examen particular de conciencia, utilizar otro defecto dominante. Ya ese dejó de ser el defecto dominante. Pero puede darse el caso de que la persona no esté cayendo en pecado porque no hay tentaciones, ¿sí? Y eso sucede muy a menudo, que la gente se confunde en que dice, lo hemos visto en algunas ocasiones cuando decimos la señora que se acusa de corajes, de malas palabras, porque mi marido me hace enojar, porque tengo un hijo que me saca de mis casillas y entonces yo me enojo y digo malas palabras. Bueno, es que si tu esposo, tus hijos se portaran muy bien y no te hicieran enojar, como decimos, la virtud no sería tuya, la virtud sería de ellos. Ellos son los pacientes, los bien portados, los tranquilos, los obedientes, los amorosos, etcétera. Pero, ¿dónde está la virtud tuya? Entonces, la virtud se tiene que ver precisamente ante las ocasiones de pecado. ¿Cómo es que reaccionamos cuando se presentan esas ocasiones? Obviamente, no es para que nosotros digamos, voy a ponerme a prueba poniéndome en la ocasión de pecado. Nunca, ¿sí? Lo veíamos el domingo pasado, que fue el primer domingo de Cuaresma, sobre las tentaciones que le pone el demonio a nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. No fue él el que buscó la tentación, sino el Espíritu, su Padre Celestial, lo lleva para ser tentado. Entonces, nosotros no debemos buscar la ocasión de pecado. Pero cuando se presenta la ocasión de pecado, debemos tener la capacidad, la voluntad para
rechazar inmediatamente esa tentación. Por eso es importante, como decíamos, que sea el confesor el que le diga, ya puedes cambiar por otro examen particular, o espérate, no te confíes, primero deja ver cómo actúas ante alguna tentación que llegue a presentarse, que no vaya a haber recaídas en ese pecado, porque inclusive en el ánimo de la persona eso afecta mucho. La persona puede confiarse, como decíamos, ya la hice, ya vencí esas tentaciones, y de repente se presenta la caída porque bajó la guardia, porque se desatendió, perdió esa vigilancia espiritual. ¿Y qué es lo que sucede? Que entonces se siente mal. No, yo que me estaba sintiendo tan contento, y yo que pensé que ya no iba a caer en ese pecado, ¿para qué sigo haciendo esto si de todas maneras voy a volver a caer? Es que el problema no está en que el examen de conciencia no sea efectivo. El problema está en que no estás haciendo el correcto. Por eso es importante que veamos, el examen de conciencia es un apoyo que tenemos para el acercamiento a la confesión, para poder tener la orientación del confesor. No es para que uno solito se ponga a hacer su examen de conciencia y ya, sin acercarse a la confesión, a la comunión, sin buscar la orientación del confesor, va a dejar de cometer pecados. No es así. Sin la gracia de Dios no vamos a poder. Entonces, necesitamos del acercamiento a los sacramentos, y como decía Santa Teresa de Jesús, el que tiene como director espiritual a uno mismo, tiene como director a un tonto. Entonces, no debemos guiarnos, no debemos orientarnos nosotros mismos. Tenemos que confiar en un director espiritual para que nos ayude, para que nos advierta de esos riesgos que hay en la vida espiritual, de esas ilusiones que llegan a tenerse frecuentemente. Así es de que este es el cuadro del examen de conciencia, y decimos, cada quien pone las faltas dependiendo de los pecados en los que incurre ordinariamente, día tras día, y así cotidianamente va poniendo el número de pecados. Si puede hacerlo en la mañana y en la tarde, pues puede cotejar la mañana con la tarde. Si no lo puede hacer y nada más le toca hacerlo en la noche, pues estar haciendo ese examen de conciencia y estar cotejando día con día, ¿verdad? Y a lo mejor al momento de estar analizando cada uno de los días, se puede también identificar cuál es la causa que me lleva a cometer estos pecados. En la mañana que estoy en la escuela, en la tarde que va tal persona al trabajo, etcétera. ¿Qué es lo que me hace caer en el pecado? Para que identifiquemos las causas y podamos eliminar esas causas. Recuerden, quien quiere la causa, quiere el efecto. Entonces, si yo estoy poniéndome en la causa de pecado, es porque quiero caer en el pecado. Pero al revés, quien quita la causa es porque no quiere no quiere los efectos. Entonces, vamos a luchar en contra de esas causas de pecado para que no se presenten las consecuencias. ¿Ok? Entonces, este es el cuadro de examen de conciencia para que cada quien lo pueda estar haciendo a su modo, como decíamos. Esta es una recomendación, un modo, cada quien lo puede hacer de manera distinta, pero es importante el aventurarse, el atreverse a estar haciendo su examen de conciencia. No podemos vencer nuestros pecados si no nos orientamos correctamente, si no nos enfocamos en luchar en contra de ellos. Por eso, si alguien dice, es que yo en la noche llego muy cansado del trabajo, ya no puedo hacer mi examen de conciencia, pues hazlo en la tarde o hazlo en la mañana, nada más busca los medios para estar recordando bien los pecados que has cometido, de tal manera de que no se te pasen, ¿verdad? Pero no podemos decir, no, pues yo voy a hacerlo cada 15 días, no te va a servir
más que para hacer el examen de conciencia para la confesión, pero no para ir avanzando espiritualmente. Entonces, por eso es importante que nos demos el tiempo debido, que digamos, voy a disponer de 15 minutos a tales horas y ese tiempo es intocable. Este va a ser para mi examen de conciencia. Entonces, debemos tomar esa firme resolución de estar haciendo nuestro examen de conciencia con la intención de que nos enfoquemos adecuadamente y sepamos contra qué estamos luchando. Que no digamos, es que el demonio me tienta, es que el mundo ya está echado a perder. No, 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 no. Tú eres el responsable. Tú caes en pecado porque tú lo quieres. No, es que yo no quiero caer en pecado. Trabaja para evitarlo. Y una forma muy efectiva es a través del examen de conciencia. ¿Sí? Si hay alguna duda sobre el examen de conciencia, con toda confianza ustedes me dicen para que de esa manera podamos estar al pendiente para responder las preguntas, las dudas que tengan, pero la idea es que con lo que vimos la semana antepasada y lo de hoy sobre el examen de conciencia, ya puedan tener ustedes esa orientación para estarlo haciendo continuamente. ¿Ok? Bien, vamos a pasar entonces ahora a otra cosa, otro tema que es muy importante en nuestra vida espiritual, que es la conformidad con la voluntad de Dios. Es definitivamente bien difícil el que haya personas que puedan tener una correcta conformidad con la voluntad de Dios nuestro Señor. Es muy duro, se entiende perfectamente, pero bien orientados podemos llegar a esa conformidad absoluta con la voluntad de Dios. Es fácil que nosotros vemos a una persona, por ejemplo, que tiene el duelo por un ser querido que falleció y le decimos, te acompaño en tu dolor, lo siento mucho, cosas por el estilo, ¿verdad? Y que realmente sintamos que somos partícipes de ese dolor cuando realmente no lo podemos llegar a sentir igual, ¿sí? Y entonces podemos juzgar inclusive personas que, no, pues es que este ya no viene a misa porque falleció su familiar, no, pues este ya anda enojado con todo mundo porque sucedió esto, etcétera. A ver, en lugar de juzgar, hay que ayudar a la persona para que pueda acercarse a Dios, pero no caer en ese juicio, porque yo les pongo el ejemplo de que al momento en que la persona pierde a un ser querido, está llorando, está reclamando y dice, Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué no me hiciste caso? Yo confiaba en ti y tú te lo llevaste, etcétera. Y no falta la persona que llega y le dice, te va a castigar Dios por estar diciendo eso. Y dice la persona, pues, ¿qué más me va a hacer? Si ya me quitó a un ser querido, ¿ahora quién me va a quitar? ¿Ahora de qué manera me va a castigar? Entonces, me llueve sobre mojado, decimos nosotros, ¿verdad? No, no, no. Tenemos que tener esa consolación para con la persona, para que podamos llevarla a la conformidad con la voluntad de Dios nuestro Señor. Entonces, por eso es sumamente importante que abordemos este tema para que veamos desde el punto de vista objetivo, teórico, por qué tenemos que tener esa conformidad absoluta con la voluntad de Dios, cómo le hacemos para lograr esa conformidad con la voluntad de Dios y en qué se basa esa conformidad. Entonces, todo eso lo tenemos que ver. Ya las situaciones prácticas, las situaciones particulares, sentimentales, etcétera, pues obviamente se verán luego, pero tenemos que partir primeramente de todo lo que es objetivo, para que tengamos nosotros los fundamentos para decir, por estas razones, yo tengo que tener la conformidad con la voluntad de Dios. Y
si yo trabajo en estas cosas, cuando se presente un problema, cuando haya una situación adversa, voy a tener esa conformidad con la voluntad de Dios. Porque estar contento con Dios cuando nos va bien, pues cualquiera, ¿verdad? Pero estar contento con Dios cuando nos va mal, ahí es donde no cualquiera. Entonces, por eso tenemos que partir de este proceso para poder llegar a esa conformidad con la voluntad de nuestro Señor. Nuestro grado de perfección depende del grado de nuestra conformidad con la voluntad divina. Fíjense nada más en esto, cómo se dice que así sea nuestra conformidad con la voluntad de Dios, así va a ser nuestra perfección. Tenemos una conformidad absoluta con la voluntad de Dios, vamos a ser perfectos, vamos a ser santos prácticamente. No tenemos conformidad con la voluntad de Dios, pues nos estamos engañando, nos estamos haciendo ilusiones, creíamos que estábamos avanzando y resulta que no era cierto. Entonces, por eso es importante que cuidemos nosotros de ir ejercitándonos en esa conformidad con la voluntad de Dios, porque eso es lo que va mostrándonos el avance que tenemos en la vida espiritual. Así es de que hay que trabajar mucho en eso, ¿sí? Y tenemos que verlo así como una regla. ¿Tengo conformidad con la voluntad de Dios? Eso quiere decir que estoy avanzando espiritualmente. No tengo esa conformidad, tengo mucho que trabajar, tengo mucho camino que recorrer todavía. ¿Cuál es la naturaleza de la conformidad con la voluntad de Dios? Es la entera y amorosa sumisión de nuestra voluntad a la de Dios. Entera en primer lugar, completa, ¿sí? No es, estoy conforme con la voluntad de Dios con esto, pero ¿por qué pasa esto? Hay gente que puede decir, es que si se hubiera muerto mi tío, no habría problema, pero se muere mi hijo, ahí no estoy de acuerdo. Pues es que no te iban a poner a elegir. Entonces, la conformidad con la voluntad de Dios tiene que ser por entero, sea mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, quien sea, tengo que tener una conformidad entera con la voluntad de Dios nuestro Señor. Pero aparte de esa conformidad entera, tiene que ser una conformidad amorosa. Es decir, no estar renegando, pues ya que, pues ya ni modo que me ponga a decirle a Dios lo que haga, ¿verdad? Pero pues claro que no me gusta. No. Tenemos que hacerlo con amor. ¿Por qué? Porque lo hemos insistido mucho, pero aquí en este punto en particular es cuando se nos dificulta el poder aplicarlo y entenderlo. El que Dios nuestro Señor, todo lo que permite, todo lo que hace, lo hace por nuestro bien, con toda su sabiduría y con todo su amor. Entonces, nosotros debemos amar a Dios en las cosas difíciles, en las cosas pesadas. Vemos nosotros a una Santa Rita de Casia pidiendo que se le haga partícipe de la pasión de nuestro Señor. Vemos a un San Juan de la Cruz pidiendo sufrir por amor a nuestro Señor. Allí hay una amorosa sumisión de nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ¿sí? Con amor se aceptan todas las cosas que pasan. Entonces, en eso consiste la conformidad con la voluntad de Dios, someter nuestra voluntad completamente y amorosamente. La voluntad de Dios nos manifiesta de dos maneras. Vamos a entrar en una parte un poquito técnica, vamos a decir esto. Se manifiesta la voluntad de Dios de dos maneras. En primer lugar, es la regla moral de nuestros actos, significando por medio de sus preceptos o consejos lo que debemos hacer. A esto se le llama voluntad de signo
o voluntad significada. Esa es la palabra o frase técnica que vamos a aprendernos. Voluntad de signo o voluntad significada. Es la regla moral de nuestros actos, significando, por eso voluntad de signo o significada, significando por medio de sus preceptos o consejos lo que debemos hacer. Quiere decir que Dios nos está manifestando cuál es su voluntad, que no tenemos nosotros que interpretar, que nosotros sabemos que eso nos lo ha mandado Dios nuestro Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Será necesario que yo ame a Dios? Pues si me lo está mandando. Entonces, es una voluntad significada. Ya nos significó, ya nos manifestó su voluntad nuestro Señor. Entonces, yo debo de estar conforme con amar a Dios por encima de todas las cosas. Pero amarlo por encima de mis hijos, dirá alguna persona, por encima de tus hijos. Por eso, el grave pecado que cometen, por ejemplo, los padres de familia que se vuelven cómplices del pecado de sus hijos. Ay, padre, pero ¿cómo lo voy a correr a mi hijo? Pues, o quiere estar bien con su hijo o quiere estar bien con Dios. Yo les pongo el ejemplo de cuando uno va en el avión, que le dicen que en caso de alguna despresurización el avión va a caer una mascarilla, dice, póngasela, póngale el elástico para que se ajuste. Pero dicen ellos una parte importante. Si viene usted acompañando a un menor, primero póngase usted la mascarilla y luego póngasela al menor. Hay gente que diría, no, es que yo primero se lo pongo a mi niño y luego ya me la pongo yo. Y si por estar poniéndosela a tu niño ya no alcanzas a ponértela tú, y tu niño viendo que tú estás muriéndote, asfixiándote, se quita la mascarilla para ayudarte, ya no va a servir de nada lo que hiciste. Entonces, tenemos que considerar que primero tenemos que estar bien nosotros para poder ayudar a los demás. Entonces, si ese padre de familia cae en la complicidad con los hijos, pues son un ciego guiando a otro ciego. No se van a poder ayudar el uno al otro. Necesita realmente tener esa firmeza, como decimos, hacer de tripas corazón y decir, con todo el dolor de mi corazón, hijo, pero no te puedo permitir que estés viviendo en unión libre aquí conmigo, que estés viviendo en adulterio con esa otra mujer que no es tu esposa, etcétera. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la voluntad de Dios. Y yo no puedo estar en contra de la voluntad de Dios. Te estaría dando el peor ejemplo de tu vida. Entonces, quiero que sepas que te amo con toda mi alma y precisamente por eso tengo que actuar de esa manera. Entonces, aquí vemos que la voluntad de Dios es significada, es manifestada expresamente a través de ese mandamiento, ese precepto de, en particular decimos, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ya sabemos cuál es la voluntad de Dios. Independientemente de cualquier circunstancia, cualquier persona, cualquier lo que sea, independientemente de eso, tengo que amar a Dios. La voluntad significada. En segundo lugar, gobierna todas las cosas con sabiduría. Dios nuestro Señor, obviamente, dirigiendo los acontecimientos de manera de que sean siempre en gloria suya, en gloria de Dios y en la salvación de los hombres. Y entonces se nos manifiesta por medio de sucesos providenciales que ocurren en nosotros y fuera de nosotros. Es la voluntad de beneplácito. Es cuando nosotros no entendemos bien lo que pasa, pero a final de cuentas están sucediendo las cosas. Y entonces decimos, bueno, y allí en ese caso,
¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Alguien levantó la mano por allí? Si tiene una pregunta, con toda confianza me la puede hacer. Marisa Delgadillo. Ay, padre, perdón, no le activé eso, pero no estoy bien, Ok, gracias. perfecto. Ok. Entonces decimos, allí en este caso, en la voluntad de beneplácito, estamos viendo que las cosas que suceden por la voluntad de Dios. Decimos, o lo permite o lo quiere, pero es siempre para nuestro bien. Entonces, allí sí podemos buscar la interpretación. ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Así es de que ya interpretando, ya conociendo cuál es la voluntad de Dios, pues yo puedo decir, ok, voy a hacer lo que Dios quiere. Es una voluntad de beneplácito. No hay un mandato, no hay algo claro, abierto, que me diga esta es la voluntad de Dios, pero estoy interpretándola ya sea por mí mismo o porque hay alguien que me está ayudando a interpretarla. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la cuestión de la vocación? Yo tengo mi pensamiento a futuro, voy a trabajar de esto, voy a pagarme mis estudios, voy a estudiar esta carrera, voy a titularme y luego voy a estudiar una maestría y luego me voy a casar, etcétera. Pero de repente siento un impulso, una inclinación hacia las cosas religiosas. Y dice uno, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Y entonces vamos viendo ciertas situaciones que me hacen pensar que quizás la voluntad de Dios es que yo siga la vida religiosa o la vida sacerdotal. Entonces ya es una voluntad de beneplácito, porque no hay un precepto, porque no hay un mandato que Dios me está dando, sino que de esa manera estoy yo interpretando providencialmente la voluntad de Dios nuestro Señor. Entonces, obviamente, tanto con la voluntad de signo o significada, como con la voluntad de beneplácito, con ambas tenemos nosotros que cumplir con la voluntad de Dios. Esa tiene que ser nuestra disposición, estar conformes con lo que Dios quiera, con lo que Dios permita, con lo que Dios mande. Entonces, vamos viendo estas dos cosas, voluntad de signo y voluntad de beneplácito. En primer lugar, hablamos entonces de la voluntad de signo o significada. Consiste en querer todo cuanto Dios ha significado ser intención suya. Ha expresado, ha manifestado, ha mostrado cuál es su intención. Entonces, vamos a tener la conformidad o vamos a desear todo lo que Dios nos ha expresado de esas maneras. La doctrina cristiana, vamos a leer toda la frase de San Francisco de Sales para que podamos comprender un poquito más a profundidad sobre esto. Dice, la doctrina cristiana nos propone claramente las verdades que Dios quiere que creamos. Por ejemplo, decimos, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, se abren los cielos, se escucha la palabra de Dios Padre que dice, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias, escuchadle. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que fue bautizado, pues estaba ahí en carne y hueso, humanamente como nosotros, y el Espíritu Santo baja en forma de paloma y se coloca sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Y a eso le podemos agregar muchas otras citas de las Sagradas Escrituras, donde nuestro Señor Jesucristo dice, el Padre y yo somos una misma cosa, donde dice, se van a perdonar los pecados contra el Padre y contra el Hijo, pero los pecados contra el Espíritu Santo no se perdonarán ni en este mundo ni en el otro. Podemos hablar de que nuestro Señor Jesucristo les dice a los fariseos que antes que Abraham existiera, existe Él. Entonces, todo eso nos habla acerca
de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, de la divinidad obviamente del Padre, de la divinidad del Espíritu Santo, pero no pueden ser tres dioses, porque estarían compitiendo el uno con el otro, o uno tendría cualidades que el otro no tiene, o viceversa, y eso es un absurdo. ¿Qué es lo que pasa? Es que hablamos entonces de tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Esto quiere decir que es el misterio de la Santísima Trinidad. Nos lo manifiesta nuestro Señor de diferentes maneras. Así es de que allí nos está enseñando una verdad que nosotros tenemos que creer. ¿Y cuál tiene que ser nuestra voluntad? ¿Cuál tiene que ser la disposición de nosotros? Creer lo que Dios nos ha enseñado. En este caso, creer en el dogma de la Santísima Trinidad. ¿Para qué nos dice todo esto? ¿Para qué se manifiesta de esta manera nuestro Señor? Si no quisiera que nosotros creyéramos en eso. Entonces, nos está dando todos los fundamentos suficientes, nos está revelando esa verdad de el dogma de la Santísima Trinidad. Entonces, dentro de la doctrina cristiana, nosotros podemos ver la voluntad de Dios. En primer lugar, decimos en las verdades que Dios quiere que creamos. En segundo lugar, los bienes que quiere que esperemos, es decir, de la virtud de la esperanza, que vamos a tener todos los medios suficientes para alcanzar nuestra salvación. Si son los sacramentos, si son las cosas que nos deja nuestro Señor en su divina providencia, si son ciertas personas como nuestros padres, como algunos maestros, etcétera, son los medios que Dios nos proporciona para nuestra salvación. De tal manera de que nosotros no podemos pensar, yo estoy destinado a la condenación. ¿Por qué? Porque por más que quiero, pues nomás no puedo. Es que no has hecho las cosas correctamente. Entonces, simplemente es cuestión de que platiques con el Padre para que Él te haga ver que no estás haciendo lo correcto. Así es de que nosotros siempre, siempre, siempre tenemos a la mano los bienes necesarios para nuestra salvación. Así es de que vamos a esperar esos medios de Dios con una confianza plena. Confiamos en su divina voluntad en cuanto a esos bienes que Él nos va a otorgar. También sobre las penas que quiere que temamos. Se nos habla acerca del infierno y hay gente que absurdamente dice, no, el infierno no existe, Dios es muy bueno, ¿cómo va a querer que nosotros nos condenemos? Óyeme, ¿qué no has visto que nuestro Señor Jesucristo dice claramente, apartados de mí, malditos, ir al fuego eterno del infierno? O sea, ¿qué más claro lo quieres? Lo está diciendo con toda claridad. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces, nos está hablando de todos esos tormentos que va a haber allí. Nosotros debemos tener esas penas. Debemos nosotros querer evitar esas penas. Si nuestro Señor nos está revelando todas esas penas, no es para que vayamos a querer padecerlas. Al contrario, es para que nosotros las evitemos. Una persona hace tiempo decía absurdamente que él ya estaba preparado para la condenación. Saqué un encendedor, lo enciendo y le digo, a ver, ponga la mano aquí. No, ¿cómo? A ver si es cierto que está preparado, ¿verdad? Si no quiere meter la mano, va a estar preparado para que todo su cuerpo se queme por toda la eternidad. Son cosas tontas, son cosas absurdas en las que se llega a caer cuando no tenemos esa conformidad con la voluntad de Dios. Tenemos entonces que reconocer, nuestro Señor nos ha revelado sobre esas penas. ¿Qué es lo que tenemos que querer? Evitar, temer esas penas para no condenarnos. También lo que quiere que nosotros amemos.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, ya nos está diciendo qué es lo que quiere que amemos. No hay, pero ¿a poco tengo obligación de amar a mis semejantes? Pues si ya lo dijo nuestro Señor. Así es de que no tenemos dudas, no tenemos que interpretar nada, no tenemos que estar sacando conclusiones, deducciones, no. Nuestro Señor nos lo ha dicho con toda claridad. ¿Qué es lo que tenemos que amar? A Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y nos dice, en esos dos mandamientos pende la ley y los profetas. Así de que lo tenemos muy claro. También los mandamientos que quiere que cumplamos. 10 mandamientos que nos deja Él directamente y tenemos los 5 mandamientos de la Iglesia, que son los que la Iglesia Católica, obviamente, pues nos ha dejado. Pero estos 5 mandamientos se desprenden, obviamente, de los 10 que nos dejó nuestro Señor. Así es de que en esos mandamientos está lo preceptuado por Dios, lo que Él nos está mandando y lo que Él nos está prohibiendo, lo que nosotros tenemos que hacer, la conducta que tenemos que llevar. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No matarás, no fornicarás, no hurtarás, etcétera. Cumplir con los 10 mandamientos. Cuando el joven rico del Evangelio acerca a nuestro Señor y le pregunta qué es lo que tiene que hacer para alcanzar la vida eterna, nuestro Señor le dice, cumplir con los mandamientos. Entonces, ¿para qué vienes a preguntar lo que ya ha quedado muy claro? Cumplir con los mandamientos. Allí tenemos entonces la voluntad de Dios nuestro Señor. Y nosotros debemos querer cumplir con esos mandamientos, por supuesto. También los consejos que desea que sigamos. Dentro de los evangelios tenemos lo que se llaman los consejos evangélicos. Los consejos más conocidos pues son la pobreza, castidad, obediencia, que son los consejos que tienen las órdenes religiosas y que hay personas que de manera voluntaria también hacen esos votos, pero particularmente en el caso de los religiosos, llevan o se esfuerzan por llevar esos consejos evangélicos, pero pues vemos a través de las Sagradas Escrituras que se nos habla acerca de esos votos, ¿verdad? Decíamos el caso del joven rico del Evangelio, como le dice nuestro Señor al final, una sola cosa te falta, ve, vende tus bienes, dalo a los pobres y entonces ven y sígueme. Entonces es un consejo de pobreza. No es un precepto, es un consejo, pero lo está diciendo expresamente nuestro Señor. Entonces, allí hay que tener esa voluntad de seguir esos consejos en la medida de nuestras posibilidades, dependiendo del estatus que tengamos, dependiendo de las circunstancias, gente que esté a nuestro cargo, etcétera. Muchas cosas que tenemos que ver en cada persona en particular, pero es un consejo que Dios nuestro Señor expresamente nos está dando. Dice nuestro Señor Jesucristo también, hay eunucos que nacen así, hay otros que se hacen eunucos, que son obligados a hacerlo, y hay otros que se hacen para ganar el reino de los cielos. Entonces, dice, el que sea capaz de hacerlo, que lo haga. Así de que está hablando acerca de la virtud de la castidad. Está ya mostrando con eso nuestro Señor que es algo que si tenemos la capacidad, hay que ajustarnos a esa virtud, que es otro consejo evangélico, y decimos, nos lo está diciendo claramente nuestro Señor Jesucristo. También lo que son bienaventuranzas, pues también son consejos de los evangelios, consejos que nos da Dios nuestro Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bueno, no debemos nosotros evitar el llanto, no debemos evitar pasar por las adversidades, simplemente tenemos que saber hacer uso de ellas
para poder tomarlas como medios que nos lleven hacia nuestra salvación eterna. Entonces, de esta manera, dándonos cuenta de cuál es la voluntad de Dios nuestro Señor. Y todo esto se llama voluntad significada de Dios porque nos ha significado y manifestado que quiere y desea que todo ello sea creído, esperado, temido, amado y practicado. Esa es la frase completa de San Francisco de Sales para que nos quede bien claro cómo podemos nosotros tener esa conformidad con la voluntad de Dios, esa voluntad significada o de signo. Entonces podemos decir que comprende 4 cosas esta voluntad de signo. Los mandamientos de Dios y de la iglesia, que decíamos ahorita, ¿verdad? Eso es lo que tenemos nosotros que hacer, cumplir con esos mandamientos. Los consejos, que no son los consejos, como dijéramos, obligatorios, ¿sí? Pero que en la medida en que nosotros veamos que son necesarios para nuestra vida espiritual, tenemos que hacerlo, ¿sí? Y lo damos otra vez el caso del joven rico del Evangelio. Había una disposición aparente para seguir a nuestro Señor, para alcanzar su salvación eterna. Pero cuando se le da ese consejo evangélico de ve, vende lo que tienes, da a los pobres y luego ven y sígueme, ya no hay esa disposición. Y la frase de nuestro Señor enseguida es muy importante. En verdad les digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros vemos realmente que se está dificultando la salvación eterna por el apego a los bienes materiales, pues debemos evitar tener ese apego. Tenemos que tener cierto desprendimiento, alejarnos de ciertas cosas que significan un obstáculo para que pueda alcanzar yo mi salvación eterna. Entonces, allí vemos esos consejos. También lo vemos en cuanto a las inspiraciones de la gracia. Aquí en lo que se refiere a las inspiraciones de la gracia, debemos nosotros tomar en consideración que podemos estar muy tranquilos viendo la tele, por ejemplo, y de repente, aparentemente sin ninguna circunstancia, ninguna causa, se me ocurre rezar el rosario. Me dieron ganas de rezar el rosario. Y me quedo meditando, pero ¿por qué estoy pensando en eso? Bueno, hay una inspiración de Dios, hay una gracia actual que me está dando, que me impulsa en ese momento a rezar el rosario. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en esas circunstancias? Pues obviamente lo ideal es voy y rezo el rosario. Pero es que estoy viendo el programa, está muy suave. En la medida en que yo esté sacrificando algo mejor para poder seguir esa inspiración, pues obviamente eso va a ser más ampliamente recompensado. Entonces, tengo que tener esa disposición, esa voluntad para seguir esas inspiraciones de la gracia. Así es de que si nosotros correspondemos a esas inspiraciones, Dios nos va a recompensar esa correspondencia, pues con mayores bienes, bendiciones, gracias, determinados favores, privilegios, etcétera, de múltiples formas. Dios es infinitamente rico, tiene un tesoro inagotable de riquezas espirituales y materiales para nosotros, y entonces, en la medida en que nosotros correspondemos a su gracia, pues vamos también recibiendo esas recompensas. Así es de que es prácticamente una inversión, es algo que a nosotros nos ayuda. Por eso debemos buscar corresponder a esas inspiraciones de la gracia. Porque ¿qué pasa si no correspondo a esa inspiración? No me interesa rezar el rosario, sigo viendo el programa,
pues ese programa no me trae nada bueno para empezar. Me va a traer ocio, me va a traer malos pensamientos, malos deseos, etcétera. Entonces, me va a alejar de Dios y me va a llevar a caer en pecado. De tal manera de que ahí vemos la necesidad de que nosotros seamos conformes con esas inspiraciones, las veamos como una expresión de la voluntad de Dios nuestro Señor. En lo que se refiere a las comunidades religiosas, pues las constituciones y las reglas tienen sus estatutos, tienen su reglamento, etcétera, cada orden religiosa, así es de que, pues allí dice cuál es el reglamento, cuál es el horario que tiene que seguirse, las autoridades, etcétera, todo está establecido allí, porque el estado de vida del religioso es un estado de perfección por alcanzar. Se presentan allí todos los medios adecuados a la persona se dirija hacia esa perfección espiritual. Entonces, estamos aquí hablando de una disposición que tiene la persona para decir, me voy a someter a esto. ¿A qué? A que voy a entregar mi dinero, a que no voy a contraer matrimonio, a que voy a someterme a lo que me digan otras personas, ¿verdad? Entonces, ya de esa manera, la persona entra a la vida religiosa, sea monje o monja, y por lo tanto tiene que ver ese reglamento, esa constitución, ese estatuto, como un medio de santificación. Entonces, por eso decíamos, la conformidad con la voluntad de Dios tiene que ser no nada más entera. Sí, está bien, me desprendo de todas estas cosas, me someto a la obediencia, etcétera, sino también amorosamente, por amor a Dios nuestro Señor, de tal manera de que sienta yo esa satisfacción hasta de estar ofreciendo algún sacrificio, aceptando lo que me estén diciendo, etcétera. Todo eso lo aceptamos de buena gana. ¿Por qué? Porque de esa manera estoy manifestando el amor a Dios nuestro Señor. Entonces, aquí por eso estamos hablando de una voluntad de Dios significada o de signo, ¿verdad? Porque tenemos los signos que Dios me está mandando, ¿sí? Aquí en la cuestión de la inspiración de la gracia, es importante que no la confundamos con la voluntad de beneplácito. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy sintiendo esa inspiración para hacer algo, pero hay ocasiones en las que pueda yo estar cayendo en un error de conciencia o que el demonio inclusive me pueda poner una tentación y mucho ojo allí. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, ah, pues viene la cuaresma y de repente yo sentí esa inspiración de la gracia para que no nada más los viernes de cuaresma, sino que todos los días de la cuaresma voy a estar haciendo ayuno y abstinencia de carne. Ah, caray. ¿Y es verdad eso, que esa es inspiración de la gracia? ¿O tú te estás creyendo eso? ¿Sí? Son figuraciones tuyas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer allí? Tenemos que acercarnos al confesor para decirle, Padre, a mí me parece que Dios quiere que yo haga esto. Oye, pero es que tú tienes mucho trabajo, no puedes. No, sí, para decirlo puedo hacer. No, tienes que obedecer y no debes hacer ese tipo de penitencias. Entonces, el confesor tendrá la prudencia para poder orientar si es conveniente o no hacer aquello que supuestamente es una inspiración, porque puede ser una soberbia de la persona, ¿verdad? Como decíamos, le ponga el demonio, e inclusive que ni siquiera se acerque con el confesor, que piense, esto es lo que Dios me está inspirando. Entonces, la persona hace por su cuenta esos ayunos y abstinencias de carne y resulta que van X número de días
y de repente empieza a sentirse mal y a desmayarse y cosas por el estilo, y tienen que meter a la persona al hospital, etcétera. Y dice uno, ¿esa era la voluntad de Dios? ¿Dios te estaba inspirando a eso realmente? Por supuesto que no. Por eso debemos ver, la inspiración de la gracia no es el que yo interprete, es cuál es el signo que Dios me está mostrando para poder aceptar su voluntad, para poder decir, esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces, algún obstáculo, veo alguna inconveniencia, veo que algunas personas no me lo aconsejan, veo que lo toman a mal, etcétera. Voy con el confesor, le pregunto al confesor qué opina sobre eso para poder salir de dudas. Y de esa manera, lo que me diga el confesor es lo que tengo que hacer. Ese es el signo que estoy recibiendo de cuál es la voluntad de Dios. Entonces, no debemos de caer en una soberbia, en una presunción, no debemos querer ponernos como si estuviéramos nosotros adivinando la voluntad de Dios. No es así. Aquí en este caso, en la voluntad de signo o significada, son manifestaciones, son expresiones, son muestras de cuál es la voluntad de Dios. Entonces, allí estamos nosotros ya apreciando qué es lo que Dios y por tanto, cómo tenemos nosotros que conducirnos. Si se fijan entonces aquí, en esta situación, podemos decir, hay una voluntad clara de Dios. ¿Se acuerdan que anteriormente yo les había recomendado el video o narración de Mi Cristo Roto? Cómo en esa narración, que es un libro escrito por el padre Ramón Jue, se da aparentemente por nuestro Señor Jesucristo el significado de por qué le falta un brazo a ese Cristo roto. Y dice que el brazo derecho es como actúa él con una Santa Teresa de Jesús, como un San Francisco Javier, en que les va manifestando cuál es su voluntad. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Corresponden a la voluntad inmediatamente. Entonces, ellos comprenden realmente que significada, que Dios nuestro Señor, a través de diferentes cosas, les está mostrando expresamente su voluntad, por lo que dice el superior, por lo que marca el reglamento, etcétera, por diferentes formas, ahí está la voluntad. Los mandamientos, ¿qué me dicen? De esta manera me ajusto a lo que dicen los mandamientos. La iglesia me marca esto, me ajusto a lo que marca la iglesia. Entonces, ellos están siguiendo el brazo derecho, la mano derecha de Dios nuestro Señor. Pero, dice, en el caso de la gran mayoría, los tengo que dirigir con mi brazo izquierdo. Mi mano izquierda anda invisible a través de otro tipo de situaciones que se presentan, calamidades, adversidades, problemas. Podemos entonces así decir que esa es la distinción. La voluntad divina de signo o voluntad significada es el brazo derecho de nuestro Señor. Y la voluntad de beneplácito va a ser la mano izquierda. Entonces, para que pueda ser más claro, más notorio para nosotros, comprender cuál es la voluntad de Dios. Si nosotros tomamos en consideración la voluntad significada, nosotros vamos a decir, aquí está bien claro qué es lo que Dios quiere. Mandamientos, consejos, inspiraciones de la gracia y, como decía en el caso religioso, constituciones y reglas. Ok, a eso me tengo que ajustar. Ese es el carril por el cual yo me tengo que ir, por decirlo de algún modo. Esto no voy a tener yo ninguna duda de que por ese lado quiere Dios llevarme.
de tal manera de que ya tengo yo una regla fija a seguir. Yo estoy casado, pues yo tengo que cuidar de mi esposa, tengo que orientar a mis hijos. Está casada, tiene que obedecer a su marido, tiene que tener limpio su hogar. Soy hijo, pues tengo que obedecer a mis padres, tengo que tener caridad para con mis hermanos. Soy sacerdote, pues tengo que cumplir con un ministerio, administrar los sacramentos, etcétera. Es una persona que permanecer en la castidad. Es una persona religiosa, pues tiene que entonces cumplir con todo lo que se marca dentro de su orden a la que pertenezca. No puede uno decir, yo soy sacerdote y por lo tanto tengo una felicidad en cargo, pero voy a poner mi curato como si fuera una celda y ahí me la voy a pasar todos los días rezando. A ver, es muy bueno que estés en oración, pero tu ministerio no es pasártela ahí encerrado. Tu ministerio es atender a la feligresía que se te ha confiado. Tú tienes que orientarlos, tienes que dirigirlos. Es el rebaño, tú eres el pastor de ese rebaño. Igualmente, en el caso de las personas que están casadas, ustedes aquella película de Pedro Infante, la de los tres huastecos, donde hace un papel de los tres que interpreta, uno de ellos es de un sacerdote, y que se encuentre ese sacerdote con una niña que anda ahí de vaguilla con los chamaquitos en la calle, y él le llama la atención, y tu mamá, mi mamá ni caso me hace, ¿verdad? Bueno, de repente tu mamá, la señora que se la pasa metida en la iglesia todos los días, acariciando allí, sobando las imágenes, ¿verdad? Y allí en la película, pues le llama la atención y váyase allá a hacerle de comer a su esposo, vaya a cuidar a su hija, ¿verdad? Que ahí anda echándose a perder con los niños, etcétera. Ese es su deber de Estado. Ese es el lugar donde tiene que santificarse. Entonces, ya de esa manera sabemos cuál es la voluntad significada de Dios nuestro Señor. Vamos a dejarle hasta allí entonces, en esta ocasión. Ya la próxima quincena vamos entonces a en la próxima quincena a tomar la voluntad de beneplácito, pero esta aplicación que decimos, la de los dos brazos de nuestro Señor Jesucristo, que se maneja en el libro de Mi Cristo Roto, es muy claro para que podamos interpretarlo y no nos lleguemos a confundir, ¿verdad? Porque luego también nos sentimos con esa soberbia, con esa vanagloria, esa presunción de querer interpretar la voluntad de Dios. Es que Dios quiere que yo haga esto. No, no, no. A ver, esto te lo dice muy claro, ajústate a esto. Esta es la voluntad de beneplácito. ¿Cómo le hago con eso? Lo vamos a ver la próxima ocasión en que tengamos la clase. Por lo pronto, pues terminamos con la clase de este día. Les digo, es bueno que lo veamos muy a profundidad, que veamos todas estas cosas primero en el aspecto teórico, primero la situación objetiva, para que veamos los recursos, las bases, todo lo que necesitamos saber sobre la conformidad con la voluntad de Dios, para que no se nos dificulte al momento en que enfrentamos adversidades, que podamos conocer mejor que si es la voluntad de Dios, tenemos nosotros que seguirla y va a ser lo mejor para nuestra vida. Entonces, ya de esa manera podemos, por lo tanto, pues tener mayor fundamento para esta conformidad con la voluntad de Dios. Hay varios libros que les voy a pasar también sobre la conformidad con la voluntad de Dios, que son muy buenos para que podamos profundizar, meditar, y en base a eso, que tomemos una firme resolución de la conformidad absoluta con la voluntad de Dios.
Por lo pronto, pues, terminamos con esta plática del día de hoy del curso de espiritualidad y vamos a hacerlo con una oración. ¿Sí? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado es la concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana con el curso de moral y en la siguiente con el de espiritualidad nuevamente. Que descansen. Claro que sí, Padre. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Padre. Buenas Gracias. noches, que descansen bien. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Dios lo bendiga. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.